Bien, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, Derecho Procesal Civil 1, correspondiente a la semana número 5. El tema que vamos a estar platicando es el juicio ordinario. Solo voy a dar un par de minutitos más para que se terminen de conectar los compañeros y comenzamos la clase. Solo si me pueden informar al chat, por favor, si se ve y si se escucha. Gracias. ¿Escucha? Gracias. Bien, comenzamos con la clase entonces, Derecho Procesal Civil 1, semana número 5, tema juicio ordinario. Un buen día para todos y comenzamos entonces en este momento. La clase que nos corresponde es hablar precisamente sobre, empezando a conocer el juicio de conocimiento. Es el tema que vamos a abordar y vamos a utilizar, decía, de las primeras clases que hemos estado compartiendo, que íbamos a tomar como base lo que es el juicio ordinario como juicio tipo y porque es el que nos va a servir como guía para conocer cada una de las etapas procesales de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En ese sentido, entonces, vamos a comenzar con conociendo un poco o recordando un poco qué son los procesos de conocimiento. Cuando hablamos de procesos de conocimiento, decimos que es el proceso judicial, que el proceso judicial, podríamos decir, es una secuencia precisamente de que una secuencia de actos que se desenvuelven de una forma progresiva o progresivamente y que tienen por objeto resolver un conflicto o una controversia mediante un juicio de un juez. Estamos hablando de esos procesos de conocimiento, aquellos que van a ser puestos a conocimiento ante un juez y quien debe resolverlos o declarar el derecho, sería lo más correcto, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir entonces que el proceso de conocimiento, también denominado de cognición o de aclaración, mediante un juicio, el juez declara un derecho, que el proceso de conocimiento, también denominado cognición o proceso de declaración, mediante un juicio, ¿por qué? Porque debe conocerlo un juez, él declara un derecho. La base de los procesos de conocimiento es que deben de ser sometidos a un juez y el juez debe declarar el derecho. Por eso se le llama procesos de conocimiento, procesos de cognición, procesos de declaración, que son los tres nombres que se le dan muchas veces. José Almagro, no sé, te dice, el proceso de declaración es sin duda el que suscita mayor interés a estos efectos porque constituye el núcleo genuino de la actividad jurisdiccional y en consecuencia en su seno se producen los fenómenos procesales de cuyo análisis surgen proyecciones hacia otros. José Almagro nos da una definición un poco más, más profunda, un poco, obviamente desde el punto de vista doctrinario, ¿verdad?
cuando nos dice que precisamente el proceso de declaración es el que suscita mayor interés para los efectos porque constituye ese núcleo genuino de la actividad jurisdiccional. Cuando hablo de la actividad jurisdiccional, porque definitivamente existen otras actividades complementarias a la principal, ¿verdad? Por eso lo dice de esa manera. Pero una forma más sencilla es la primera definición que tenemos, que el proceso de conocimiento, también denominado de cognición o de declaración, es aquel que mediante un juicio el juez va a declarar un derecho. El proceso de cognición tiene como objetivo inicial o como objeto inicial la pretensión del actor. El proceso de cognición tiene como objeto inicial la pretensión del actor. Es decir, en otras palabras, el derecho que aquel estima que pretende que se le declare. El derecho que aquel estima o que aquel considera y que requiere que se le declare en su favor. Este puede ser una mera declaración de un derecho preexistente, que también se le llama acción declarativa, la creación de un nuevo derecho, que también se le llama acción constitutiva, o la condena al cumplimiento de una obligación, que también se le denomina acción de condena. Pero los tres tipos, realmente los tres tipos de objeto del proceso de cognición son el declarativo constitutivo y el declarativo de condena. Repito, los tres tipos de objetos del proceso de cognición es el declarativo constitutivo y el declarativo de condena. El proceso de conocimiento cuyo objeto es una mera declaración o declarativo, repito, los procesos de conocimiento cuyo objeto es una mera declaración o que también se le denomina declarativo, lo que el actor pretende en este tipo de procesos es el reconocimiento de un derecho o relación jurídica sin que este reconocimiento conlleve alguna prestación. Es decir, el objeto de una mera declaración de un derecho que existe, del que pretende, diríamos, su confirmación. Por ejemplo, el que pretende el dominio de un bien y en los cuales no se discute más que la confirmación del derecho del actor. El dominio de un bien y en los cuales no se va a discutir más que la confirmación del derecho que tiene el actor de ese bien. Estamos hablando ante un proceso declarativo. Mientras que el proceso de conocimiento, cuyo objeto es una declaración constitutiva, el proceso de conocimiento, cuyo objeto es una declaración constitutiva o el declarativo constitutivo, su objeto es crear o constituir una situación jurídica nueva, no existente, y que no se logra por medio de la sentencia judicial. Por ejemplo, las acciones de divorcio o de filiación, en las cuales a través de la decisión del juzgador, la persona que era casada cambia de estatus de soltero cuando el anterior era el estatus era casado, o aquel que legalmente no era padre y se le declara como tal. Entonces, el objeto es crear o constituir una situación jurídica nueva, no existente, y que se logra por medio de la sentencia judicial. Ejemplos de esto, entonces decía, por ejemplo, el divorcio, o por ejemplo, la filiación, el divorcio, tomándolo desde el punto de vista que aquel que inicia un juicio ordinario de divorcio judicial, pues obviamente lo que pretende es cambiar, constituir un nuevo estatus, un nuevo estado para él, porque el estado actual es casado y luego al finalizar a través de la sentencia correspondiente, pues va a ser declarado soltero, ¿verdad? Cambia su estado civil. O el de filiación, decía, aquel que llega a un juicio de filiación sin ser padre y va a ser declarado, se va a constituir un nuevo estatus porque se le va a declarar padre si se prueba definitivamente que él es el padre del menor hijo del cual se está solicitando la declaración como tal.
Y tenemos también los procesos de conocimiento cuyo objeto es la declaración de condena. Procesos de conocimiento cuyo objeto es una declaración de condena, o sea, el declarativo de condena. Se dice entonces que a través de la sentencia se determina el cumplimiento de una prestación por parte del demandado. A través de la sentencia se determina el cumplimiento de una prestación por parte del demandado. Es decir, se impone al demandado deudor la obligación de realizar determinadas prestaciones a favor del demandante acreedor y que estas prestaciones pueden ser o pueden constituir en dar, en hacer o no hacer. Esto desde el punto de vista doctrinario, ¿verdad, muchachos? Vamos a ver ahora los procesos de conocimiento, en el proceso civil guatemalteco, que es a donde más nos debemos concentrar y centrar. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, en su segundo libro, es donde recoge precisamente los procesos de conocimiento. Y esto lo vamos a encontrar a partir del artículo 96. Previo a seguir, cuando menciono el artículo 96, ojalá estén leyendo su código. Les he pedido en las diversas clases que leyeran del artículo 1, creo que al 24 la primera vez, luego del 25 al 50, y obviamente hoy del 50 en adelante ya debe también haber sido leído, ya que vimos algunas situaciones al respecto previo a empezar a conocer los juicios de conocimiento. Entonces, al día de hoy, pues ya debieron haber leído hasta el artículo 95, por lo menos, ¿verdad? No, perdón, hasta el artículo 105, que es donde vamos. Ojalá los estén estudiando, no leyendo, estudiando es la palabra correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario conocer nuestro código y qué es lo que contempla el mismo. Y lo aclaro, toda vez que algunas preguntas a la hora de su examen, pues pueden venir incluso de lo que ustedes debieron haber estado estudiando en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, lo aclaro porque todavía tienen una semana ahí para leer su código. Entonces, decía que los procesos de conocimiento en el proceso civil guatemalteco los están regulados en dicho código a partir del artículo 96 y básicamente hablamos en Guatemala de 4 procesos de conocimiento: el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario. Anteriormente estaba contemplado dentro del Código Procesal Civil y Mercantil el juicio arbitral, porque también es un juicio de conocimiento. Pero este juicio arbitral hoy en día ya no está dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que ahora hay una ley específica de arbitraje, que es el decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala, que es la ley de arbitraje. Pero dentro de estos procesos de conocimiento, entonces tenemos 4: juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario. Vamos a quedarnos con esos 3. ¿Qué es lo que se conoce en el juicio ordinario? De forma general lo voy a decir. En el juicio ordinario se conocen todos los asuntos que no tengan un trámite especial. En el juicio ordinario se conocen todos aquellos asuntos que no tengan trámite especial. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a entender a continuación. En el juicio oral, por ejemplo, en el juicio oral está bien claro cuáles son los asuntos que se tramitan. Dentro de ellos podemos hablar, por ejemplo, los asuntos de ínfima cuantía, los asuntos de menor cuantía, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, la rendición de cuentas, la división de la cosa común y diferencias que surgieren entre copropietarios, la declaración o declaratoria de jactancia y asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes puedan conocerse en el juicio oral. En el juicio sumario, por ejemplo, se van a conocer aquellos asuntos relacionados al arrendamiento y desocupación, a la entrega de bienes muebles que no sea dinero, a la rescisión de contratos, a la deducción y responsabilidad civil de empleados y funcionarios públicos, a los interdictos y también se incluye aquellos que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse en la vía sumaria. Si se dan cuenta, en el juicio oral y en el juicio sumario acabo de indicar cuáles son los asuntos que se conoce. Quiere decir entonces que esos asuntos tienen una tramitación especial. Ahora, todos aquellos que no estén en el juicio oral o no estén en el juicio sumario se van a conocer en el juicio ordinario. A eso me refiero, todos los asuntos que no tengan
trámite o tramitación especial se conocerán en el juicio ordinario. Estos son los procesos de conocimiento que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En ese segundo, para el juicio ordinario, por eso es que cuando empieza el juicio ordinario, allá en el artículo 96, que lo leímos la semana pasada, ¿qué dice el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil? Dice, vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código, hablando del Código Procesal Civil y Mercantil, se ventilarán en juicio ordinario. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. A eso me refiero entonces con los juicios de conocimiento o juicio ordinario, que todos aquellos que no estén incluidos en el juicio oral o que no estén incluidos en el juicio sumario, se ventilarán por la vía ordinaria, por el juicio ordinario. Bien, habiendo dicho y conociendo ya entonces los procesos de conocimiento en el proceso civil guatemalteco, vamos a ver un poco en cuanto al estudio del proceso ordinario como proceso tipo. Estudio del proceso ordinario como proceso tipo. ¿A qué nos referimos? Aquí se hará énfasis, entonces, viendo el estudio del proceso ordinario como un proceso tipo. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama o denomina proceso tipo? Porque es de este que nace el juicio oral y es de este que nace el juicio sumario y otros procesitos ahí del Código Procesal Civil y Mercantil. Este es el que sirve de base. Por eso se le conoce como el juicio tipo, porque tiene los plazos más largos. Y es por ello que permite conocer con mayor amplitud lo que es un proceso civil en Guatemala. Y por eso para este curso de proceso civil 1 lo tomamos como base porque es el que abarca más plazos, más actos procesales para un conocimiento general del proceso. Se hará énfasis precisamente en el juicio ordinario por ser el prototipo de los procesos de conocimiento. ¿Por qué se estudia el proceso ordinario como proceso tipo? ¿Por qué? Porque es el proceso que va a servir como ese prototipo de los procesos de conocimiento y porque las disposiciones de este proceso ordinario se aplican a todos los demás. Al analizar las fases del proceso, por ejemplo, la iniciación, como es la demanda, la contestación de la demanda, cuando ya se da el desarrollo de este juicio ordinario, o sea, todo el periodo probatorio, cuando llegamos a la conclusión de este proceso de conocimiento, como son los alegatos y la sentencia, es en este precisamente donde encontramos con mayor amplitud los términos, los plazos, y nos permite entonces conocerlo como el prototipo de todos los procesos de conocimiento que ya conocemos. Proceso ordinario, proceso oral, proceso sumario y proceso arbitral. El juicio ordinario, el juicio ordinario está comprendido dentro de los procesos de cognición o de conocimiento o declarativos, caracterizados porque todos ellos se ejercita una actividad de ¿qué? Una actividad de conocimiento como base para el pronunciamiento de la sentencia. Repito, porque en todos estos juicios de conocimiento, el ordinario, el oral, el sumario, el arbitral, en todos ellos se va a ejercitar una actividad de conocimiento como base, ¿para qué? Para el pronunciamiento de la sentencia. Por eso es que son procesos de cognición, procesos de conocimiento. Juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario, juicio arbitral. Entonces podemos decir que se le denomina así, o sea, proceso tipo, se le denomina así por ser el común de nuestra legislación. Es a través de este que se resuelven la mayoría de controversias en las que se pretende que una declaración por parte del juez por juicios de conocimiento se pretende ¿por qué se denomina el juicio ordinario o proceso ordinario como proceso tipo? Por ser el más común de nuestra legislación, porque es a través de este que se resuelven la mayoría de controversias en las que se pretende. ¿Qué pretendemos con los juicios de conocimiento o con los juicios de cognición? Una declaración por parte del juez, una declaración que debe ser emitida por parte del juez. El juicio ordinario es el procedimiento de plazos más largos, por ende, de mayor tiempo de discusión y mayor tiempo de
probanza. Repito, el juicio ordinario, decía, es el procedimiento de plazos más largos, más amplios. Por ende, de mayor tiempo, ¿para qué? Mayor tiempo para su discusión y mayor tiempo para su probanza o para el periodo probatorio. En ese sentido, entonces, es necesario que conozcamos en cuanto a la constitución de la relación procesal, cómo inicia esa relación procesal, cómo se constituye esa relación procesal. Vamos a empezar diciendo entonces que no puede negarse que desde que se presenta una demanda comienzan a producirse efectos importantes derivados de ¿qué? De su interposición. Repito, no podemos negar que desde que se presenta la demanda o se presenta una demanda, comienzan a producirse efectos importantes derivados de su interposición. El juez está obligado a estudiarla para decidir si la admite y si le da trámite. El juez tiene la obligación de analizar y de estudiar la demanda que fue interpuesta para decidir su admisión y su trámite. En ese sentido, es claro entonces que el proceso comienza con la demanda, puesto que se considera a esta como el acto típico de iniciación procesal. El proceso comienza entonces con la interposición de la demanda, puesto que se considera a esta como el acto típico de una iniciación procesal. Sin embargo, pues se ha discutido mucho en la doctrina desde qué momento comienza propiamente los efectos de lo que se denomina litispendencia. ¿En qué momento comienza la litispendencia en un proceso civil? ¿Cuándo se da ese inicio de esa litispendencia? Por ejemplo, para Prieto Castro, un tratadista de derecho procesal civil, Prieto Castro indica que la litispendencia comienza con la presentación y con la admisión de la demanda. Esa es la que le da inicio a la litispendencia, dice Prieto Castro. Con la presentación y con la admisión de la demanda, ahí comienza la litispendencia. Pues, ¿por qué dice esto Prieto Castro? Porque dice que al momento de presentarse y que se admita, prácticamente sale del ámbito privado y entra a la esfera del conocimiento del órgano público instituido para satisfacer el fin del proceso. Entonces, para él es presentando y admitiéndose comienza la litispendencia. Por otro lado, para Wasp, es otro tratadista de derecho procesal civil, Wasp indica que la litispendencia comienza, en efecto, con la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional. No con su admisión, dice, sino solo con la presentación comienza la litispendencia. Ese es el punto de vista de Wasp. No con su admisión, dice, aunque esta es condición necesaria para la eficacia de la demanda, no es realmente con la admisión, sino simplemente con la interposición. Mucho menos, dice él, con la citación o con el emplazamiento o con la contestación de la demanda. No, solo con presentarla se da inicio a lo que es la litispendencia. Entonces, si vemos anteriormente la corriente de Prieto Castro dice que debe presentarse y debe admitirse. Si se admite, se inicia la litispendencia. Mientras que Wasp dice no es necesario que se admita, solo basta con que se presente y ya está iniciando la litispendencia. Esto es algunas corrientes desde el punto de vista doctrinario, pero ¿cuál es nuestro caso? En nuestro caso, la relación procesal. En nuestro caso, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, indica que los efectos principales, escuchen, que los efectos principales de la litispendencia se producen con el emplazamiento, o sea, mediante el acto por el cual se pone en conocimiento del demandado una determinada demanda. En nuestro caso no es solo con la interposición, en nuestro caso no solo la interposición y la admisión, sino en nuestro caso debe darse la interposición
la admisión, y si la admite el juez es porque reúne los requisitos, entonces emplazará a la otra parte. Con ese emplazamiento, en el caso del derecho procesal civil y mercantil guatemalteco, es que comienza la litispendencia o la relación procesal. El artículo, precisamente el artículo 111 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Leamos artículo 111 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Emplazamiento, dice. Término del emplazamiento. Presentada la demanda en forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Presentada la demanda en forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Ahí es donde dice que, de acuerdo a la doctrina, la constitución de la relación procesal comienza en el caso del derecho procesal civil guatemalteco. Al momento que se presenta la demanda, al momento que se admite, pero se va a materializar la litispendencia cuando el juez emplaza a la otra parte, cuando le da el plazo de 9 días. ¿Para qué? Para que tome una actitud, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo estamos tratando de ubicarnos cuándo comienza la relación procesal, cuándo comienza la litispendencia en el caso guatemalteco. Es al momento entonces que el juez emite la resolución y emplaza a la otra parte, a las otras partes, por el plazo debido. En el caso del juicio ordinario, por 9 días para que tomen una actitud. Ahora sí entramos de lleno entonces ya a nuestro proceso, ya sabiendo cuándo inicia esa relación procesal, cuándo inicia esa litispendencia. Empecemos viendo nuestro proceso, cómo se da inicio, y se va a dar inicio con lo que se conoce como la demanda. La demanda es el acto introductorio de la acción por la cual, mediante relatos de hechos e invocación del derecho, el actor determina su pretensión. Es a través de la demanda que el actor inicia la actividad jurisdiccional y que plantea el derecho que estima le asiste, que pretende que se le declare. Cuando interpone la demanda, está haciendo de aquella facultad que el Estado le ha dado, de aquel poder jurídico. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es ese poder jurídico, muchachos? 15 segundos. Cuando interpone la demanda, ¿a qué poder jurídico me refiero que el Estado le otorga a las personas? Si ya la contestaron, ahí va la respuesta. A la acción procesal. ¿Qué es la acción procesal? Es el poder jurídico que tiene todo sujeto para acudir a un órgano jurisdiccional. ¿A qué va a acudir? A realizar una pretensión. ¿Y cómo lo va a materializar? Interponiendo su demanda. A eso me refiero con la acción procesal, poder jurídico que tiene todo ciudadano para acudir a un órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento. ¿Para qué lo va a poner en movimiento? Porque pretende algo. ¿Y cómo va a hacer valer esa pretensión? A través de su primer escrito, que es la demanda, el acto introductorio de la acción, por la cual, mediante relatos de hechos e invocación del derecho, el actor determina su pretensión. Es a través de ella que el actor inicia la actividad jurisdiccional y que plantea el derecho que estima, le asiste y que pretende que se le declare. En ese sentido, entonces, el juicio ordinario, al igual que los demás procedimientos, se van a iniciar ¿con qué? Con la demanda y van a finalizar normalmente con la sentencia. ¿Por qué digo finalizar normalmente con la sentencia? Porque hay formas anormales de terminar, ¿verdad? Como un desistimiento, ¿verdad? Como un allanamiento, como un etcétera. Hay otras salidas que pueden terminar antes del proceso, pero si finalizan en esos actos procesales, terminan de forma anormal y ya no es una sentencia, sino es un auto. De hecho, recordemos qué es lo que el juez hace en un órgano jurisdiccional. El juez lo que hace en un órgano jurisdiccional es tomar decisiones. A esas decisiones, ¿cómo se les denomina? Resoluciones. ¿Qué tipos de resoluciones son las que puede emitir el juez? Decretos, autos y sentencias. Esas son las tres únicas resoluciones que el juez puede emitir. Decretos, autos y sentencias. Los decretos que son resoluciones de puro trámite. ¿Cuál es un ejemplo de un decreto? Por ejemplo, cuando interpone la demanda, el juez la analiza, llena requisitos, emite una resolución, un decreto.
se le da trámite a la presente demanda y se emplaza a la otra parte. ¿Solo sirve para qué? Se le dé trámite al proceso y vaya caminando. Los decretos solo son de trámite. Un auto es una manera anormal de terminar un proceso. Por ejemplo, cuando lo emplaza por los 9 días y dentro de las actitudes está el allanamiento. El allanamiento no es más que aceptar las pretensiones del actor. Si acepta las pretensiones del actor, por ejemplo, es una demanda de divorcio están solicitando también, pretenden también pensión alimenticia. Cuando el demandado le notifican, él va y contesta la demanda, dice, señor juez, vengo a allanarme. Acepto que se decrete el divorcio y acepto la pretensión en cuanto a la pensión alimenticia. Estoy de acuerdo en dar los 5,000 quetzales que está pidiendo. Ahí prácticamente ya aceptó lo que el actor pretendía al desarrollar el proceso, pero como lo está aceptando de entradita, se termina el proceso con un auto donde se va a decretar el divorcio judicial y la pensión alimenticia. Terminó de forma normal porque ni siquiera llegamos al periodo probatorio y luego a la vista y luego al auto para mejor fallar y luego hasta la sentencia. Por eso terminan de forma normal. Y la forma normal que termina un proceso es con las resoluciones que emite el juez, que se denominan sentencias, cuando se han agotado todos los actos procesales, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los jueces? Tomar decisiones. ¿Cómo se denominan esas decisiones? Resoluciones. ¿Qué tipo de resoluciones puede emitir? Decretos, autos y sentencias. Fundamento legal, ¿quién? Se los dejo ahí para que lo busquen. ¿Dónde están los fundamentos legales de las resoluciones de los jueces? Esa la vamos a encontrar, no en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Por eso les dije, muchachos, ahí me estudian también la ley del organismo judicial. ¿En qué artículo encontramos? 141, las resoluciones en general. Clasificación, las resoluciones judiciales son decretos, que son determinaciones de trámite, autos que deciden materia que no es de simple trámite porque le ponen fin al proceso, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Y sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Entonces, ¿qué tipo de resoluciones? Decretos, autos y sentencias. Artículo 141, ley del organismo judicial. Bien, ahora regresemos a nuestra demanda. Decía entonces que el juicio ordinario, al igual que los demás procedimientos, se inicia con la demanda y finaliza normalmente con la sentencia. Ya vimos qué es la demanda, tenemos ahí la definición en la pantalla. Por su carácter formalista, debe cumplir con los requisitos de contenido y de forma que exige la ley. De ahí que el Código Procesal Civil y Mercantil en sus artículos 61 y artículo 106 establece los requisitos de la demanda. Asimismo, supletoriamente podemos utilizar lo que establece el artículo 63 y el artículo 79 para el efecto. En ese sentido, el artículo 61 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que ustedes ya lo estudiaron, me imagino, el artículo 61 lo que nos da es los actos procesales, gestión de las partes, escrito inicial, artículo 61. La primera solicitud que se presenta a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente: designación del juez o tribunal a quien se dirija, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. En tercer lugar, relación de los hechos a que se refiere la petición, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas, nombres, apellidos y residencia de la persona de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare, la residencia se hará constar. La petición en términos precisos, lugar y fecha, firma del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilie. Este se complementa con el artículo 106, que nos habla del contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión
los hechos en que se funde, la prueba en que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Decía que complementariamente podemos también hablar sobre el artículo 63. ¿Por qué? Porque nos habla de las copias. De todo escrito y documento, escuchen, de todo escrito y documento que se presente, deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias hayan de ser notificadas, a cuya disposición quedarán desde que sean presentadas. Para el efecto de este artículo se considerarán como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. En los escritos se hará constar el número de copias que se acompañen. Ok. En este caso, el artículo 63 de las copias, lo leí porque alguien me preguntó en el momento, y bueno, ¿y cuántas copias se presentan con la demanda? ¿Cuántas copias deben ir? Artículo 63, claramente. De todo escrito y documento que se presente debe entregarse tantas copias como tantas partes contrarias hayan de ser notificadas. Generalmente presentamos la demanda, la presentamos en original, ¿verdad? Presentamos esa demanda correspondiente y vamos a agregar tantas copias sean necesarias para, para ser notificadas. Generalmente ponemos la demanda y un duplicado para el tribunal. Por aquello que se pierda la original, se abre un proceso en duplicado, ¿sí? Obligamos a que se abra un proceso en duplicado. Entonces, entregaríamos la demanda original, escrito inicial, con un duplicado que se quedan en el tribunal. Si es un divorcio judicial, obviamente solo son dos personas, ¿verdad? El esposo y la esposa. Entonces, se va a entregar una copia para la esposa y agregamos una copia para nosotros, que es la que nos hayan de recibir. Entonces sería el original, el duplicado, la copia para la esposa y mi copia, ¿verdad? 4. Estamos hablando de original y 3 copias, el duplicado para la otra parte, para cónyuge, y mi copia que me queda con el sello de recibido. 3 copias más, o si no le queremos llamar al duplicado copia, podemos decir el original y 3 copias más, una que servirá como duplicado y las otras para la parte contraria y mi copia del sello de recibido, ¿sí? A eso se refiere, por eso se habla también del artículo 69 y mencionamos también el artículo 79. El 79 también, ¿por qué? Porque es importantísimo el artículo 79. ¿Qué nos habla el artículo 79? Pues lo que nos establece es lo siguiente. Lugar para notificar. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal, que se dirijan para recibir las notificaciones y ahí se les hará las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no lo expresen o mientras no notifiquen que han cambiado de lugar para recibir notificaciones, se les va a seguir notificando donde mismo. Por eso era importante el artículo también 79, porque hay que señalar lugar para recibir notificaciones, pero lo vamos a ver más detenido más adelante. Entonces, en la demanda, dijimos que es el acto introductorio de la acción por la cual, mediante relatos de hechos e invocación del derecho, el actor determina su pretensión. Es a través de ella que el actor inicia la actividad jurisdiccional y que plantea el derecho que estima, le asiste y que pretende que se le declare. La demanda se integra fundamentalmente por 3 partes. La demanda se integra fundamentalmente por 3 partes. La introducción, el cuerpo y el cierre. Muchos actores lo indican que es cuando se hace una demanda bien elaborada, que se relacionan bien los hechos, que se fundamenta bien el derecho, que se ofrecen los medios de prueba adecuados y se pide correctamente lo que se pretende, dice Couture, una buena demanda es una futura sentencia. Va a ser una copia de esa demanda, la sentencia futura, si la estamos planteando bien con todo lo que la ley nos exige en cuanto a su contenido. En ese sentido, veamos cuál es el contenido entonces de la demanda. El contenido de la demanda van a ser los hechos, las pruebas, los fundamentos de derecho, la petición. Para ello, el Código Procesal Civil y Mercantil establece precisamente en el artículo que acabamos de leer, en el artículo 106, que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde,
las pruebas, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Veamos el artículo 106. Artículo 106 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice? Artículo 106, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde las pruebas que van a rendir o que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Por eso es que los que han visto ya un memorial ven que empiezan con la introducción. Luego van los hechos. Cuando habla de los hechos, señor juez, ante usted comparezco para manifestarle que en el año 2005 pues contraje matrimonio con el señor tal y tal y tal, con quien procreamos 3 hijos de nombres tal y tal y tal, con las edades actualmente de tal y tal y tal, si se da cuenta son menores de edad, por eso es que también voy a hacer una reclamación en cuanto a fijación de pensión alimenticia, pero es la fecha, señor juez, que ya la convivencia pacífica entre mi señor esposo y mi persona ya no es posible, toda vez que existe mucho maltrato, existe mucha infidelidad, existe, y damos todos los hechos que queremos contarle al juez de por qué estamos interponiendo la demanda. Luego le contamos los hechos, ofrezco probarle lo anterior con los siguientes medios de prueba, señor juez. En primer lugar, con certificación de matrimonio para demostrarle que somos casados, por eso estoy pidiendo el divorcio, porque sí, legalmente estamos casados. Certificación de las partidas de nacimiento de mis menores hijos, pues ello demuestro que él es hijo de nuestro matrimonio, que él es el padre, porque ahí aparece su nombre en la certificación y por eso voy a pedir una pensión, que se fije una pensión alimenticia en favor de ellos, como de mi persona también que tengo derecho. Ofrezco también los siguientes medios de prueba, fotografías donde demuestro el comportamiento de él con otras personas del sexo femenino, lo cual pues ha dañado mi dignidad, etcétera. Por eso hablo también de infidelidades y así todos los medios de prueba que tengamos. Fundamento de derecho, pues nos vamos al Código Civil, donde se habla del divorcio. Es una figura que está establecida en el Código Civil, la cual indica de que por medio del divorcio pues se da el rompimiento del vínculo conyugal entre las personas. Entonces lo que estoy pidiendo sí está basado en ley, señor juez, por eso pongo el fundamento de derecho. Y mi petición, pues mi petición puede ser de una sola o a veces se dividen de forma y de fondo. Si fuera de forma, que con el presente memorial se inicie el expediente respectivo, que se le dé trámite, que se tome nota del lugar que es señalado para recibir notificación, que se tome nota del abogado que me auxilia. De fondo, que al momento de concluir el proceso correspondiente, mediante una sentencia, se establezca, se constituya o se decrete que se da el rompimiento del vínculo conyugal a través del divorcio y que asimismo se fije la pensión alimenticia de 5,000 quetzales, 1,000 quetzales para mi persona y 1,000 quetzales para cada uno de mis hijos, como son 4, entonces que son 5,000 quetzales lo que estoy pidiendo como fijación de pensión alimenticia. De ahí cerramos la demanda y ahí cubrimos los hechos, las pruebas, los fundamentos de derecho y la petición. Ahora mi petición para ustedes es la siguiente. Yo les estoy dando desde el punto de vista acá de la ley y de cuál es el contenido de la demanda, pero les dejo de tarea para esta semana. Quien lo quiera hacer, pues va a aprender, va a conocer el contenido de la demanda ya en una demanda correspondiente. Quien no, pues no lo puedo obligar desde acá, ¿verdad? Si fueran clases presenciales, pues sería distinto. Yo mismo les pondría a la vista demandas para que las analizáramos, pero por favor conseguir una demanda de cualquier tipo de juicio ordinario, solo que sea juicio ordinario, y analícenla a la luz del artículo 61, a la luz del artículo 106, a la luz del artículo 63, a la luz del artículo 79, para verificar si llena todos esos requisitos, para que analicen dónde van los requisitos que establece la ley. Así van a comparar lo que dice la ley y lo que dice ya materialmente o físicamente una demanda correspondiente que sea de juicio ordinario. Los mismos requisitos van a tener también de una demanda de juicio oral y una demanda de juicio sumario, pero como estamos tomando como base el juicio ordinario para que vayan viendo cómo es un memorial de un juicio ordinario, cómo se interpone una demanda, cuál es una primera demanda o un primer escrito. Muchos posiblemente pues ya lo conocen y lo tienen bien claro, pero posiblemente algunos no. Entonces lo importante será abocarse a algún amigo abogado que tengan o a un tribunal si quieren y pedir de un caso fenecido si les pueden dar copia de una demanda de juicio ordinario solo para conocerla y para que la puedan comparar con lo que dice la ley, con los artículos que ya hemos visto en cuanto al contenido de la demanda. ¿Por qué? Porque ya dije que el Código Procesal Civil y Mercantil establece en el artículo 106
que en la demanda se deben aclarar con claridad y precisión los hechos, las pruebas, el fundamento derecho y la petición. Por otro llado, el artículo anterior también debe relacionarse, o sea, el 106 debe relacionarse con el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya leímos el artículo 61 que establece todos los requisitos indispensables de toda primera solicitud dirigida a los tribunales y que sirven de base también para los jueces. ¿Por qué digo esto? Este artículo anterior más el artículo 61 que establece, dije, los requisitos indispensables de toda primera solicitud. ¿Por qué? De toda primera. Porque una vez que se presentó la demanda, los siguientes memoriales también van a llevar, puede ser que lleven hechos, puede ser que ya no lleven hechos, puede ser que lleve fundamento de derechos y siempre, medios de prueba puede ser que sí o puede ser que ya no, y más seguro que ya no, porque los medios de prueba se ofrecen con la demanda y después ya no se puede ofrecer más. Si no se ofreció con la demanda y para el demandado con la contestación de la demanda, ya no puede ofrecerlos en otro momento. Entonces, en los demás memoriales también ya no se va a cumplir con todos los requisitos del 61 inicial, sino solamente se va a poner, por ejemplo, María Guadalupe Pérez Ramírez, de datos conocidos ya en el presente expediente. Ya no va a tener que poner otra vez su edad, su domicilio, su nacionalidad. Por eso es que se dice que tanto el artículo del 106 como el 61 establecen los requisitos indispensables de toda primera solicitud dirigida a los tribunales y que van a servir de base, decía también, para los jueces. ¿Por qué? Porque a los jueces les va a servir de base que esa primera demanda, que cumplan esos artículos del 61 y del 106. ¿Por qué? Porque a él le va a servir para lo que establece el artículo 109. Veamos qué dice el artículo 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Algunos son del criterio que dice que el juez va a rechazar esa demanda. Otros tienen el criterio, incluso jueces, de lo que hacen es que ponen un previo para que se cumplan con esos requisitos. Si dado el previo y le da 3 días para que los cumplan y no los cumplan, entonces sí la va a rechazar definitivamente, ¿verdad? Entonces los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley. ¿Qué requisitos? Los que dice especialmente el artículo 106 y los que dice el artículo 61. Complementados con 63, con el 79, etcétera. Incluso con el 107, veamos qué dice el 107, documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Artículo 108, inadmisibilidad de documentos. Si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos, escuchen, posteriormente, salvo impedimento justificado. Pero si no presentaran con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente. Por ejemplo, que la señora está pidiendo el divorcio y la pensión alimenticia para sus hijos. Presentó su certificación de matrimonio del RENAP, pero no presentó las certificaciones de nacimiento de sus hijos. Posteriormente ya no los va a poder, si presentara la demanda, emplaza por 9 días a la otra parte y la otra parte contesta, una vez la otra parte conteste, ella ya no va a poder ampliar su demanda, ya no va a poder agregar esas certificaciones y perfectamente como abogado o defensor yo voy a alegar de que no se puede fijar una pensión alimenticia porque se duda de la edad de los menores hijos. Sí, pero que todo es obvio que todos son menores, sí, pero no presentó la documentación que lo acredita. ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando interponemos la demanda, lo que estamos proponiendo, los documentos que vamos a ofrecer, los documentos esenciales que necesitamos dependiendo el caso que sea. Si es un divorcio, sabemos la certificación de matrimonio, la certificación de nacimiento. Si vamos a pedir pensión alimenticia, vamos a tratar de obtener información, un documento que acredite dónde trabaja el demandado, y si no, decirle al juez, el señor trabaja en tal y tal, por lo que solicito, señor juez, se solicite a dicha institución que envíe una constancia de trabajo y de ingresos del señor para que sea judicialmente que lo pidan, pero hay que pedirlo, hay que decirlo. Si no lo decimos y no lo pedimos, lo ofrezco porque no lo tengo en las pruebas, como no tengo el documento, ofrezco
para probar de por qué pido la pensión alimenticia, los ingresos del señor tal y tal, el cual, señor juez, pueden ser, solicito que sean requeridos por el órgano jurisdiccional a la institución tal y tal, debido a que a mí, como persona particular no me lo van a entregar. Entonces le estamos pidiendo al juez que lo pida y el juez lo va a pedir y vamos a tener ese documento. A eso se refiere entonces, muchachos, que debemos analizar bien y leer bien cuando hacemos nuestra primera demanda, cumplir con los requisitos de que dijimos, artículo 61 y artículo 106, complementados con los que hemos leído, 63, 79, el 107, ¿sí? Que habla de los documentos que se van a acompañar. Entonces decía con el 109, porque el juez va a analizar y si no llena requisitos, va a poner un previo para que se cumplan con los mismos. Si no se cumplen, entonces va a rechazar de plano esa demanda correspondiente. Para eso le sirve el juez. Este agregado realmente es sumamente importante para evitar expresiones como si no cumplimos con los requisitos, lo que muchas veces los jueces nos pueden responder con expresiones como pida conforme a derecho o simplemente no al lugar a tramitar la demanda, que ahí dejarían prácticamente al litigante adivinando la razón del por qué rechazaron su demanda, ¿verdad? Si no la señala. Por eso es que algunos jueces tienen el criterio de poner previos para indicar cuáles son los requisitos que no se están cumpliendo. Pero hay otros jueces que nos rechazan la demanda de pleno derecho, ¿verdad? Porque no cumplimos con los requisitos, pero no nos indica cuáles y nos deja en el limbo, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los que no cumplí? Entonces, lo mejor es hacer nuestra demanda y analizarla y revisarla que cumpla el artículo 61 y el artículo 106. ¿Cuál es la forma de la demanda? Aunque el Código Procesal Civil y Mercantil no establece propiamente un orden en la redacción de las demandas, en consecuencia, por lo que acabo de decir, que el código no establece propiamente un orden en la redacción de las demandas, podríamos empezar incluso con la introducción, luego con la petición, luego nos iríamos a los hechos, luego no habría un orden, podríamos ponerlo como quisiéramos, pero realmente se ha estandarizado diríamos, un modelo, ¿verdad?, de cómo se realizan los memoriales, porque la ley pues no lo establece. La práctica realmente ha establecido una redacción más o menos ordenada que va desde la exposición de los hechos a la enunciación de la prueba, seguido de la fundamentación del derecho, para concluir con la petición. Repito, en vista de que no hay un orden que indique la ley de cómo se debe redactar el memorial, esa demanda inicial, pero la práctica, decía, ha establecido o se ha establecido una redacción que más o menos está ordenada y que va primero, tal y como lo habíamos dicho, en la exposición de los hechos, ¿sí? Luego la enunciación de las pruebas, seguido del fundamento de derecho, para concluir con lo que es la petición, ¿verdad? Esa es la forma que normalmente y tradicionalmente lo hacemos los abogados en la práctica, en el diario vivir. En ese sentido, entonces, la demanda, para poder cumplir con esos apartados, la demanda debe cumplir con los siguientes requisitos. Aparte de los que vimos legalmente, desde el punto de vista, diríamos, no legal, sino ya desde el punto de vista doctrinario, debe tener una introducción, debe tener un cuerpo y debe tener un cierre. Debe tener una introducción, debe tener un cuerpo y debe tener un cierre. En ese sentido, regresemos al artículo 61 para que hagamos un pequeño ejercicio. Artículo 61, que es del escrito inicial. ¿Recuerdan? Bien, artículo 61. Por ejemplo, en la introducción, ¿qué es lo que va a ir? En la introducción iría la designación del tribunal al que se dirija, o sea, iría el numeral 1. Va a ir también nombres y apellidos completos del solicitante o persona que lo represente. Estamos hablando del numeral 2, eso va en la introducción. El nombre y apellido y residencia de las personas, indicación del lugar para recibir notificaciones. Indicación del lugar para recibir notificaciones. Esto ya vimos que lo regula el artículo 79, que también ahí va a ir en la introducción, ¿sí? En la introducción, aunque también está en el numeral 2, si lo vemos, nombres y apellidos completos del solicitante, la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, y dice, e indicación del lugar para recibir notificaciones. Esto en complemento con el artículo 79 que ya leímos. ¿Qué más diría en la introducción?
nombres y apellidos completos, nombres y apellidos y residencia de la persona o de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignora la residencia, pues se hará constar. Iría entonces el numeral 5 también. Nombres y apellidos y residencia de la persona. ¿Ya? Entonces, en la introducción iría el numeral 1, numeral 2, numeral 5. En el número 2 está inmerso la notificación, etcétera. En el cuerpo, ¿qué iría? En el cuerpo, pues iría lo que es la relación de hechos en que se refiere la petición. Estamos hablando de la relación de hechos, ya vimos el artículo 106, pero también lo dice el numeral 3 del 61, relación de los hechos a que se refiere la petición. En el cuerpo, entonces ya va la relación de hechos, ya va el fundamento de derecho en que apoya su solicitud. El fundamento de derecho que está también en el artículo 106, pero también está en el artículo 61, en el numeral 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud. ¿Qué más va en el cuerpo? Va también el ofrecimiento de las pruebas que van a rendirse. Fundamento legal, artículo 106. En el cuerpo también va la petición en términos precisos. Artículo 106 que nos habla también de la petición, pero también complementado siempre con lo que dice el numeral sexto del 61, la petición en términos precisos. Eso va en el cuerpo. Entonces la relación de los hechos, el fundamento de derecho, el ofrecimiento de la prueba y la petición van en el cuerpo. ¿Y qué es lo que va en el cierre? En el cierre, pues vamos a poner la cita de leyes. Cita de leyes que también lo habla el numeral 4, cuando dice fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. Al final se pone la cita de leyes, todos los artículos que también tienen relación con la demanda que vamos a interponer. ¿Qué más va en el cierre? Va el lugar y fecha. Lugar y fecha que también lo establece el artículo 61, el numeral 7, lugar y fecha. ¿Qué más va en el cierre? Va la indicación del número de copias que se acompañan. Número de copias que se acompañan. ¿Cuál es el fundamento legal del número de copias, muchachos? ¿Ya lo leímos? Artículo 63, ¿verdad? Entonces también va indicación el número de copias que se acompañan. Y por último va en el cierre las firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, como el sello de este, donde lo dice, numeral 8, firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina. Ahí está el contenido de nuestra demanda ya de una forma tradicional que se realizan los escritos, ¿sí? Con una introducción, con un cuerpo y con un cierre. De esto les voy a mandar copia, les voy a mandar la clase del día de hoy también y van a encontrar todo esto ahí, muchachos, para que lo puedan repasar, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil regula que es obligación de los jueces repeler de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, de acuerdo a lo que establece el artículo 109 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, el cual pues ya también le dimos lectura, artículo 109, donde habla precisamente de esa facultad que tienen los jueces, ¿verdad? De omisión de requisitos legales, dice el artículo 109. Siempre que, en ese sentido, siempre que con relación a la demanda, la posibilidad de su ampliación, de poder ampliar la demanda, la posibilidad de poder modificar la demanda, también es posible. Una vez que se interpone la demanda y el juez ya emplazó a la otra parte por 9 días, mientras él no conteste esa demanda dentro de los 9 días que le está dando el juez, se puede ampliar la demanda, se puede modificar la demanda. Si imaginemos que se les había olvidado un documento, la amplían ya cuando va por el día 8 del emplazamiento y no ha contestado todavía la otra parte contraria y la modifican en el día 8, el juez la va a aceptar la modificación, pero va a notificar nuevamente a la parte contraria y le dará a partir de ese momento los 9 días. ¿Por qué? Porque tiene que conocer sobre la modificación. Si no va a contestar la demanda, pero no va a tomar en cuenta la modificación porque no se le notificó. Entonces, mientras la parte contraria no haya tomado una actitud dentro de los 9 días de emplazamiento, se puede ampliar o se puede modificar la demanda. Fundamento legal, artículo 110, ¿qué dice? Cambio de demanda. Podrá ampliarse, modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Artículo 110. Podrá ampliarse o modificarse la demanda antes de que ésta haya sido contestada. Entonces la misma también puede ser modificada y ampliada, ¿sí? Solo que una vez que se modifique y se amplíe,
el juez va a tener que notificar nuevamente a la parte contraria y la va a emplazar por los 9 días que corresponde, para que ya también tome en cuenta y tenga el derecho de esos 9 días también en cuanto a la ampliación. Bien, con eso se inicia entonces nuestro proceso con la interposición de la demanda, ese primer escrito que debe cumplir con los requisitos del artículo 61, 106, complementados con el 63, 79, 107, etcétera, ¿verdad? Una vez que llena los requisitos, que cumple con los requisitos, entonces el juez procede a que se inicie la litispendencia. ¿Cuándo dijimos que iniciaba la litispendencia? Con el emplazamiento de la otra parte. El emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? En ese sentido, podemos decir que presentada la demanda conforme a los requisitos de forma enunciados, entonces el juez va a proceder a emitir la resolución, el decreto, mediante el cual emplaza a la parte demandada. El juez debe entonces, en ese sentido, el juez debe conceder a la parte demandada, conforme al principio del debido proceso o la garantía constitucional del debido proceso, un tiempo para que se pronuncie frente a la acción del actor. Repito, presentada la demanda conforme a los requisitos legales, el juez debe concederle a la parte demandada, conforme al principio o a la garantía constitucional del debido proceso, un tiempo para que esta parte demandada se pronuncie frente a la acción del actor. El plazo que conocemos como emplazamiento y que podemos definir como el tiempo que el juez otorga al demandado para que tome una actitud frente a la demanda. El emplazamiento es aquel plazo que conocemos como emplazamiento y que podemos definir como el tiempo que el juez otorga al demandado para que tome una actitud frente a la demanda. En el juicio ordinario, que es el que estamos tomando como base, y al tenor de lo que establece el artículo 111, leamos lo mejor, el artículo 111, ya lo habíamos leído, término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por un plazo de 9 días comunes a todos ellos. Si solo es un demandado, pues solo al demandado. Si son varios, a varios se les va a tener que notificar y se les va a dar un plazo de 9 días contados a partir del día que le notifiquen. Porque puede ser que la resolución tenga fecha de junio, pero a mí me notificaron hasta el día de ayer. Si a mí me notificaron hasta el día de ayer, a partir de hoy, o a partir, hoy por ser el sábado, pues no corre, a partir del día lunes yo empiezo a contar mis 9 días, que son días hábiles, mis nueve días para tomar una actitud, aunque la fecha de la resolución tenga de junio, pero a mí me notificaron hasta el día de ayer, viernes. Y como hoy es sábado y domingo, no cuentan, entonces empiezo a contar el primer día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 días, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves de la siguiente semana tendría para contestar esa demanda, de acuerdo a lo que establece el artículo 111. Entonces decía que en el juicio ordinario y al tenor de lo que establece el artículo de 111 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, el plazo o el término del emplazamiento es de 9 días hábiles. 9 días hábiles, es decir, en este plazo es en el que el sujeto pasivo, o sea, el sujeto demandado de la relación procesal, debe tomar una actitud frente a la acción del actor. Actitudes que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Alguna discusión ha surgido en cuanto a que el plazo a que se refiere el artículo 111 es improrrogable, que no se puede prorrogar, dicen? Y como consecuencia de ello, transcurrido el mismo, el demandado le queda vedado el derecho de oponerse a la acción. Repito, se han dado algunos distintos criterios en el que se dice que el plazo que establece el 111 es improrrogable y como consecuencia de ello, transcurrido del mismo, el demandado le queda vedado el derecho de oponerse a la acción. ¿Por qué digo esto? Porque son 9 días. Pasados los 9 días, dice, ya no puede, si no contestó dentro de los 9 días, o máximo el último, al noveno día, ya no puede tomar ninguna actitud. Eso es lo que dicen algunos criterios. Obviamente hay otros criterios que dice que el plazo va a concluir cuando una de las partes lo pida. ¿Se recuerdan los principios? Principio de disposición. Si la parte no pide, el plazo va a seguir abierto. Si a mí me notificaron hoy y tengo hasta, no el otro jueves, sino hasta el siguiente jueves para contestar la demanda, pero por ser tantos días se me olvidó y 2 meses después me acuerdo de esta demanda y mi abogado va a ver
al tribunal y se da cuenta que el emplazamiento sigue abierto. ¿Por qué? Porque la obligación entonces del abogado, del actor, del demandante, es que al noveno día ir a averiguar en la tarde a ver si contestaron la demanda. Si no la contestaron, principio dispositivo, si no le pido al juez, el juez no hace absolutamente nada. Al décimo día, yo estoy a las 8 de la mañana con mi memorial, señor juez, tomando en cuenta que ayer jueves tal y tal concluyeron los 9 días de emplazamiento y la parte demandada no tomó ninguna actitud, solicito se cierre ese plazo y se abra el periodo de prueba. Previo le solicito al señor juez que declare en rebeldía a la otra parte por no haber tomado una actitud. Ahí sí se cerró el plazo, porque lo está pidiendo la parte demandante, estuvo atenta, la parte demandada no contestó dentro de los 9 días, al décimo día le cierro yo el plazo, principio de preclusión también. Una vez agotada esa etapa, no se puede volver a ella. ¿Qué significa? Que la parte demandada ya no va a poder contestar esa demanda. Si tenía medios de prueba importantes para contradecir lo que dice la parte actora, ya no los va a poder utilizar. Puede después apersonarse al proceso, pero ya solo con lo que contiene, que solo es la demanda y los medios de prueba de la parte demandante. Él ya no puede ofrecer absolutamente nada, porque se le pasaron los 9 días, ¿sí? Pero si la parte demandante también no está atenta, ese plazo puede durar meses. Y si sigue abierta, la puedo contestar hasta 3 meses después, porque sigue abierto el plazo. Sí, se los dije al inicio, en materia civil, en derecho privado, si no pedimos, el juez no hace. Así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si vemos donde habla de la rebeldía, el artículo 113, la rebeldía es, rebelde se le va a declarar a aquel que no tomó una actitud en esos 9 días. Dice, si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá en juicio en rebeldía. Pero mire cómo termina, a solicitud de parte. Porque si no pedimos, el juez no va a hacer absolutamente nada. Bien, sigamos. En la doctrina existen plazos perentorios y no perentorios. En la doctrina existe, por eso dije en la doctrina, no en la ley. Por eso ese plazo debería ser perentorio. 9 días ya no puede contestar, pero no lo dice, ¿verdad? Entonces, y como al final la rebeldía se pide a petición de parte, eso significa que mientras no lo pida el juez, no lo va a resolver. Por eso inicio diciendo, segundo párrafo de lo que tienen en su pantalla. En la doctrina existen plazos perentorios y no perentorios. Los plazos perentorios son aquellos que no son prorrogables, de lo cual no se concede restitución a la parte que no lo aprovecha. Repito, en la doctrina existen plazos perentorios y no perentorios. Los primeros son aquellos que no son prorrogables, del cual no se concede restitución a la parte que no lo aprovecha, como el plazo, por ejemplo. ¿Cuál puede ser un plazo perentorio? Por ejemplo, el plazo que se da para un recurso de apelación, la ley dice 3 días. Si en 3 días usted no interpone recurso de apelación, ya no puede interponerlo después. Ahí no hay necesidad de pedir nada. Ahí es claro, eso es un plazo perentorio. En el recurso de apelación dice que una vez que se emite la sentencia o una resolución y no estamos de acuerdo con esa resolución, podemos apelarla. Tenemos 3 días. Si en los 3 días no la interponemos, ya no podemos después. Al cuarto día, si la interponemos, nos la van a rechazar porque ahí sí el juez la va a rechazar de oficio porque solo teníamos 3 días. Ese es un ejemplo de un plazo perentorio. Pero también nos habla de los segundos, los no perentorios. Los no perentorios son aquellos que se prorrogan y que para su conclusión, escuchen, los no perentorios son aquellos que se pueden prorrogar y para su conclusión es imperativa la petición de la parte interesada, como el emplazamiento. Si yo no pido que se cierre esa etapa y pasemos al periodo de prueba, va a seguir abierto, ¿sí? Por eso leímos el artículo 113 de la rebeldía cuando nos dice al final que debe ser a solicitud de parte. En consecuencia, entonces, el plazo o el término del emplazamiento es un plazo no perentorio que permite al demandado contestar la demanda aún fuera del plazo de los 9 días si no ha sido solicitada o acusada su rebeldía. Bien, ¿cuáles son los efectos de la constitución procesal o de la relación procesal? ¿Cuáles son los efectos? Los efectos de la relación procesal, o sea, de la litispendencia, vamos a tener que hay efectos materiales y que hay efectos procesales. Vamos a encontrar efectos materiales y efectos procesales. ¿A qué efectos nos referimos? A los efectos del emplazamiento, artículo 112. Si leemos el artículo 112, dice la notificación de una demanda
produce los efectos siguientes. Cuando se inicia la litispendencia, esa relación procesal va a tener dos tipos de efectos: efectos materiales y efectos procesales. Veamos los efectos materiales. Dice: interrumpir la prescripción, impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla; constituir en mora al obligado, obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados; hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. ¿Se recuerdan? Anotación de demanda, que es el proceso precautorio de anotación de demanda. Y va a producir, el emplazamiento también va a producir efectos procesales. ¿Qué efectos? Dar prevención al juez que emplaza, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia, y obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Este artículo 12 son los efectos del emplazamiento. ¿Los efectos de qué? De la constitución de la relación procesal. Los efectos de la litispendencia, cuando inició esa relación procesal. Efectos materiales, entonces ya vimos cuáles son. Dentro de los efectos materiales, entonces ya leímos en el artículo 112, dijimos, la interrupción de la prescripción. Al respecto de la interrupción de la prescripción, podemos leer también, muchachos, el artículo 1506, artículo 1506 del Código Civil. Ahí van a encontrar que establece la prescripción extintiva y que se interrumpe por la demanda judicial, etc. Artículo 1506 del Código Civil. El segundo efecto material es impedir que el demandado haga suyo los frutos de la cosa desde la fecha del emplazamiento, si fuere condenado a entregarla. Esta situación se explica porque aunque la posesión de la cosa hace presumir la buena fe, y en consecuencia le pertenecen al poseedor los frutos de ella, pero desde el momento en que se emplaza al demandado, esa presunción de buena fe cesa hasta que en sentencia no se resuelva la situación controvertida. Esto de que los frutos hace suyo los frutos, etcétera, se consideran como de posesión de buena fe, pero una vez que se notifica el emplazamiento, dejan de ser suyos hasta que se resuelva la parte controvertida o la parte contradictoria a través de una sentencia. Por eso es un efecto material que deja en suspenso esa propiedad de buena fe que se le tenía. No, ahorita ya no, porque hay un proceso abierto y hasta que un juez lo determine, usted no es el propietario, ¿verdad? En tercer lugar, otro efecto material: constituir en mora al obligado. Constituir en mora al obligado. En relación a esto, también lean el artículo 1430 del Código Civil, artículo 1430, que ahí van a ver también que habla que en cuanto para el requerimiento, para constituir en mora al deudor o al acreedor, debe ser judicialmente. Creo que también habla notarialmente, pero nos interesa lo judicial. Entonces, para constituir en mora al obligado. Luego, otro efecto, inciso D, obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados. Obligar al pago de intereses legales aun cuando no hayan sido pactados. En ese sentido, lean también el artículo 1435 del Código Civil. Y por último, efecto material: hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento. Esos son los efectos materiales. Los efectos procesales ya los vimos, también están en el artículo 112, que son efectos del emplazamiento, efectos de la litispendencia. Es, en primer lugar, dice, como primer efecto, es dar prevención al juez que emplaza. Dar prevención al juez que emplaza. Este es el efecto por el que, según muchos autores o algunos autores españoles sostenían, ¿verdad? Clásicos del derecho procesal civil español, sostenían este efecto de dar prevención al juez que emplaza. ¿A qué se refería? Que se prevenía el juicio, de tal suerte que aquel que era citado por un juez no podía hacerlo por otro por el mismo asunto. Una vez que un juez lo citaba por este hecho, no lo podía citar otro por la misma situación. Se iba a ver la antigüedad, quién lo citó primero, y ahí ante ese juez se iba a ventilar el proceso. Lo mismo pasa acá. Una vez que un juez nos cita por ese hecho, por ejemplo, alguien interpone una demanda de divorcio contra nuestro cliente y le corresponde y
el Tribunal Octavo de Familia. Pero en el Tribunal Octavo de Familia viene, entonces nos damos cuenta que no trabajan rápido, que ni siquiera le han dado trámite a la demanda, ya hace 3 meses que la interpusimos y no nos han notificado. Decimos, a qué lentitud, ¿verdad? Y a qué molestia, y la señora quiere divorciarse, entonces su abogado le dice, mire, y si lo iniciamos uno mejor allá en Amatitlán, allá yo he llevado casos y la verdad que la juez de familia allá es rapidísima. Perfecto, y pongámosle la demanda allá también. Y le interponen la demanda en Amatitlán de divorcio también. Cuando la juez de Amatitlán resuelve y emplaza por 9 días a la parte demandada, cuando le notifican a la parte demandada, dice, otra demanda, pero yo me había notificado una. Se va con su abogado y dice, mire, licenciado, fíjese que me está demandando otra vez, solo que ahora en Amatitlán. Entonces el abogado, como buen conocedor ya de las excepciones, bien dice, no se preocupe, vamos a interponer una excepción, porque dentro de los 9 días de emplazamiento, dentro de los 6 días se pueden interponer excepciones previas. Vamos a interponer una excepción previa y con eso vamos a dar terminado ese proceso de Amatitlán. Y le interponen la excepción previa de litispendencia. Y le van a decir a la juez, señora juez, vengo a interponer en excepción previa y por la vía incidental para que se resuelva primero esto, antes de contestar la demanda, que usted no puede conocer el presente proceso, toda vez que ya existe un proceso anterior sobre el mismo asunto, sobre el mismo objeto, sobre las mismas personas y en la misma vía, solo que en el Tribunal de Guatemala, y para eso le adjunto copia de la demanda que me fue notificada en fecha tal, en el cual ya está iniciado este juicio de divorcio en Guatemala anterior a este. Entonces la juez va a ver que es el mismo asunto, mismo tema, dar prevención al juez que emplaza. Le va a dar el primer lugar al juez de la capital, porque hasta que no se resuelva ya, no puede volver a interponer otra demanda por el mismo asunto, mismo hecho, aunque sea en otro lugar. A eso se refiere dar prevención al juez que emplaza. Una vez que ya tiene juez competente, ya no se puede iniciar en otro por el mismo asunto, misma vía y mismos sujetos procesales. Segundo efecto procesal, sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Sujetar a las partes a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Solamente si el juez no fuera competente, ¿verdad? Va a seguir conociendo. Si el juez, por ejemplo, por cuestión de la cuantía, que ya vimos en relación a la competencia por cuantía, resulta que es una demanda de una deuda, ¿sí? De un incumplimiento de contrato, pero es en dinero, y la demanda es por 40,000 quetzales. Pero además de esos 40,000 quetzales, ya le sumaron los intereses y hace 55,000 quetzales. Entonces, si son 55,000 quetzales, ¿qué juez es competente? ¿Quién me lo pone en el chat? Repito el ejemplo. Si la demanda que se va a interponer es por una deuda y la deuda es de 40,000 quetzales, pero además de la deuda ya van 15,000 quetzales de interés, ya son 55,000 quetzales. Es en la ciudad capital. ¿Qué juez es el competente? ¿Primera instancia o juez de paz? ¿Quién contesta? ¿Nadie se anima a contestarme qué juez es competente? Un minuto, porque vamos a terminar con la clase. Juez de primera instancia. ¿Por qué? ¿Por qué Cristian? ¿Por qué Papa? ¿Por qué Betsy? ¿Por qué Walter? ¿Por qué el de juez de primera instancia? Y Wendy, ¿por qué juez de paz? Solo Wendy puso juez de paz. Vamos, que me diga por qué. Listo, ya paremos ahí. Primera instancia. Ahora solo díganme por qué el de primera instancia y Wendy, ¿por qué el juez de paz? Por razón de la cuantía, se la pondría mala en un examen privado yo. Debe ser específico. Es decir, el juez de porque la deuda es de 40,000 más 15,000 de intereses. Ustedes ya debieron haber estudiado las reglas de la competencia, se los dije, ahí estudian las reglas de la competencia a partir del artículo 7.
Por eso los puse a estudiar el código, no es para que solo para que pase, para entretenerse, sino para aprender qué dice el artículo 7 cuando habla de la competencia. Por razón de la cuantía, jueces menores, jueces de paz, pero en esas reglas de la competencia van a encontrar ustedes en relación al valor. Para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes reglas. Artículo 8. No se computarán los intereses devengados. Artículo 8, numeral primero. No se computarán los intereses devengados. O sea que entonces la cuantía es de 40,000. Como dijo Wendy, es un juez de paz el que debe conocer. Ojo, muchachos, estudien bien su ley. Por algo les pongo a estudiar y lean los artículos. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? En cuanto a sujetar a las partes para seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia. Y por último, obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso. Ya vimos el artículo que corresponde, que nos dice de que debe de señalar un lugar en el perímetro del tribunal para que puedan ser notificados, ¿sí? Bien, muchachos, a esto nos referimos entonces ya del juicio ordinario, ya empezamos a ver con la demanda y el emplazamiento. Por favor, estudien fuerte. Vieron, hoy fue una preguntita sencilla, una preguntita de privado también, en cuanto a, para ver la competencia de los jueces, hay que relacionar la ley, lo que dice la doctrina, pero también lo que dice la ley, y si se dieron cuenta en el artículo 8, no se computan intereses, por lo tanto, el juez competente es el juez de paz, ¿sí? Pongámosle atención a las reglas de la competencia. Por eso hasta se los dejé así señaladitos en el documento que les envié, para que ustedes los complementen y vayan leyendo cuándo es un juez competente, en qué casos es juez competente, etcétera, porque es importante tener bien clara la competencia de los jueces. Bien, mis muchachos, nos quedamos hasta acá. Nos vemos hasta, no sé hasta cuándo, porque no sé si van a tomar 2 semanas para exámenes, pero la próxima semana ya están en exámenes. Así que estudien fuerte. Mi recomendación es, muchachos, sé que van a sacar 20 sobre 20, pero no estudien para el examen, estudien para la vida. Esto sí ya va a ser parte de su vida profesional. A esto es a lo que ustedes se van a dedicar en el futuro. Entonces pónganle atención. Ya no son clases tan doctrinarias, sino son clases de lo que ustedes van a vivir. Por eso es necesario no aprendernos de memoria, pero conocer bien nuestra ley. ¿Y cómo la vamos a conocer? Estudiando, dándole lectura. Ya dejen de ver por lo menos una telenovela en la semana, al día, 1 hora diaria de estudio y les va a dar mucho conocimiento. Así que gusto saludarlos, muchachos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, bueno, cuando nos corresponda. Y les deseo mucha suerte en sus exámenes. Pero cuando digo suerte, no es suerte que adivinaron las respuestas, sino porque estudiaron y las contestaron bien, porque aprendieron. ¿Sí? Mi interés es que aprendan, que ustedes puedan succionar el conocimiento de la ley, que puedan conocer su código para que se conviertan en buenos abogados y sé que lo van a hacer. Así que un fuerte abrazo y bendiciones para todos.